Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico, y hoy tenemos el gran gusto y el placer de recibir a Alejandro Vargas, quien, como ustedes ya saben, es medium, contactado, escritor y parte de este bendecido equipo. ¿Cómo estás, querido? Bienvenido. Un gusto como siempre. Igual para nosotros, y hoy le queremos contar a nuestra querida audiencia que vamos a tener una canalización de lo que fue la tragedia ferroviaria de Once en Buenos Aires en el año 2012, y voy a leer una pequeña biografía para introducirlos a aquellos que no conocen este suceso. El accidente ferroviario de Once, comúnmente llamado tragedia de Once, fue un siniestro ferroviario ocurrido en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 22 de febrero de 2002, en el que murieron 52 personas, de las cuales una se encontraba embarazada y 789 resultaron heridas. El choque se produjo a las 8:33, cuando el tren de la línea Sarmiento, identificado como Chapa 16, no detuvo su marcha y colisionó con los paragolpes de contención cuando estaba arribando a la plataforma número 2 de la estación terminal de Once. Los primeros 3 vagones se aplastaron, ocasionando los heridos más graves. Uno de los vagones se introdujo 6 metros dentro del otro. Muchos pasajeros informaron haber oído el aplastamiento a modo de una gran explosión, provocando una onda expansiva que ocasionó la rotura de los vidrios. Fue el tercer accidente ferroviario más grave de la Argentina después de lo ocurrido en Benavides en 1970, donde murieron 236 personas, y el ocurrido en Sá Pereira en 1978, que causó 55 muertos. Al momento del accidente, el Estado Nacional Argentino mantenía un contrato de concesión de la línea Sarmiento con la empresa de trenes de Buenos Aires, también conocida por las siglas TVA. Los hechos dieron lugar a 2 juicios, conocidos como Once primero y Once segundo, y en el juicio de Once primero, el tribunal dictó sentencia con 21 condenados, 18 empresarios, 2 funcionarios y un conductor, mientras que en 2018 la Cámara absolvió a uno de los condenados y redujo todas las penas restantes, lo que fue apelado ante la Corte Suprema. El juicio 11.2 se realizó en 2018 y la sentencia registró distintos criterios, por lo cual se absolvió al primer acusado, el exministro de Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, del extravío ferroviario, aunque considerándolo por administración fraudulenta. Esto es síntesis, ahora vamos a seguir desarrollando como siempre, y sabemos que el gobierno kirchnerista fue uno de los más corruptos y fraudulentos, aunque este gobierno actual también responde al bando negativo, y la gran mayoría de los gobiernos que tuvieron acá este país, y el gobierno actual tampoco trabaja para la luz. ¿Por qué Argentina, que es mencionado como el país que será el faro del mundo con ciudades de luz intraterrenas, tan importantes como Erx, en Capilla del Monte, tiene siempre un manto de oscuridad grande que lo cubre, repitiéndose esta situación a través de las décadas y continuando hasta el día de hoy de la misma forma? Y en primer lugar les doy la bienvenida, que no se las di. Sí, sí, ellos contestan que porque todavía no ha llegado el gobierno indicado que tiene que gobernar realmente Argentina como tiene que gobernar, porque ese gobierno va a llegar con la llegada del hombre gris, que como se ha dicho, es un ser de quinta dimensión y que no va a ser gobernada Argentina tanto por el hombre gris, así también por las personas que van a componer ese gobierno, que tampoco van a ser de esta, no van a tener una mentalidad 3D, sino que también van a tener una mentalidad de quinta dimensión, porque van a venir desde allá y no está muy lejos de que ese gobierno llegue. Claro, por eso, esa era una de las preguntas que iba a hacer, porque esto fue canalizado por Parravicini en la década del 50 y es como que se sigue demorando, y por lo menos los que vivimos en este país y en el planeta también padecemos bastante todos los gobiernos históricamente oscuros que ha tenido esta pobre república, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Quiere decir que el hombre gris plata va a gobernar poco tiempo antes de la evacuación planetaria. Sabemos que no nos van a decir un tiempo porque no corresponde tampoco con los tiempos divinos. Pero podemos decir esto, que
¿No va a estar demasiado antes de que se produzca la evacuación? No, realmente no va a ser un gobierno durante mucho tiempo. Yo diría que hasta inclusive máximo puede durar como mucho un año. Ah, va a ser muy corto. Mm, Pensé que, demasiado. sí, que se podía extender más, 2 años y algo. Bueno. ¿Por qué hay personas que trascienden en accidentes de tránsito, pero en vehículos distintos como trenes, aviones o autos, entre otros? ¿Qué tiene que ver esto con el plan divino y el karma a saldar? Karmas de otras vidas que hay que saldar. Bien porque estas personas que trascendieron de esa forma hicieron trascender a otras en otras vidas anteriores. Como es que es como que todo se tiene que devolver. Lo que hemos hecho por otras personas se nos devuelve en esta vida. Claro, tiene que ver si trasciende con un accidente ferroviario, como en este caso, tiene que ver con que lo produjeron con este mismo tipo de vehículo en vidas pasadas. Es siempre así. Sí, Bueno, esto sí. ya lo venimos canalizando, pero bueno, lo volvemos a repetir porque ya sabemos cómo es el tema de siempre, que hay personas que no ven la mayor parte de las entrevistas. Entre 2011 y 2013 se produjeron 4 siniestros ferroviarios en la misma línea, en Sarmiento. 2 de ellos se produjeron en la estación 11, uno en Flores y otro en Castelar. El primer siniestro se produjo el 13 de septiembre de 2011, provocando la muerte de 11 personas y lesiones a 228. El segundo se produjo el 22 de febrero de 2012, provocando la muerte de 52 personas y lesiones a 789. El tercero se produjo el 13 de junio de 2013, provocando la muerte de 3 personas y lesiones a 315. El cuarto se produjo el 19 de octubre del 2013, provocando lesiones a 105. Dado que se produjo un accidente tan cruento como este y luego dos más posteriores a este accidente de 11, es evidente que la situación en Argentina no cambia. ¿Por qué en esta zona de Sudamérica y en Argentina en particular el nivel de corrupción es más alto que quizás en otras partes del mundo? Porque es el karma colectivo que tiene que saldar el país. Porque en otras vidas muchas veces pasa que no lucharon lo suficiente por sus derechos, por acabar con toda esta oscuridad y eso después se devuelve en esta vida actual. Especialmente los que vivimos aquí desde siempre, ¿no? Desde que tenemos uso de razón, digamos, de memoria. Continúa la biografía. El día del accidente, muchas ambulancias estaban localizadas en el puerto de la ciudad de Buenos Aires, esperando la llegada de un barco con personas enfermas. Muchas de ellas dejaron el puerto para trabajar en la zona del accidente, rescatando a mucha gente herida y trasladándola al hospital. Las personas con lesiones menores fueron dejadas en la zona del accidente. De acuerdo con el jefe de Defensa Civil de la ciudad, hubo dificultades en el rescate debido a la sólida estructura de los coches, lo que dificultó la remoción de los escombros. El conductor del tren, con el esfuerzo de muchas personas, fue rescatado vivo y trasladado en ambulancia con heridas en las piernas. Del operativo participaron 2 helicópteros y 110 ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia y ambulancias de empresas privadas coordinadas por Estela Morandi, además de varias dotaciones de bomberos y centenares de efectivos de la Policía Federal. ¿Por qué Argentina siempre fue y sigue siendo un país económicamente pobre, endeudado, con poco acceso a productos de calidad, en los que incluso gente con mayor poder adquisitivo muchas veces recurre a productos importados para tener cosas que tengan mayor durabilidad en el tiempo, con una clase de bajos recursos lamentablemente que abunda y una clase media muy oprimida a la que siempre quisieron hacer desaparecer? Tiene que ver con la pregunta anterior, ¿verdad? Esto, y cómo se contrapone también con las profecías de Parravicini.
Exactamente, pero sobre todo también porque ha sido gobernada por un gobierno tan oscuro, por un gobierno tan corrupto, que ha robado tanto dinero durante tanto tiempo, que es como que todavía, porque aquí se están enriqueciendo todos los que han pasado por la presidencia, han sido realmente los que se han enriquecido a costa de la plata del pueblo, pero que cuando llegue el gobierno del hombre gris plata, ahí va a ser realmente cuando Argentina vuelva a ser ese país rico que fue alguna vez en algún momento de la vida y pueda también cambiar la situación para todo el país. Digamos que el hombre gris plata le va a devolver a aquellas personas que le quitaron injustamente sus recursos, ¿verdad? Sí, Lástima que va a ser muy sobre el final, ¿no? Como muy poco tiempo, pero bueno, Dios en su perfecto plan divino e infinita luz, amor y sabiduría siempre sabe lo que hace. Así que nosotros desde esta ignorancia de la 3D no lo podemos entender muy bien, pero si es así es porque tiene que ser así. Continúa la biografía. La última víctima, Lucas Mengini Rey, de 20 años de edad, fue encontrado 2 días después en una cabina del conductor, entre el tercer y cuarto vagón. El padre de la víctima lo reconoció en un video de vigilancia subiéndose al tren por la primera ventanilla del cuarto vagón, lo cual ayudó al hallazgo. El Ministerio de Seguridad explicó que la víctima estaba en una cabina vedada a los pasajeros, en desuso y con las puertas clausuradas. La demora en encontrarlo desencadenó incidentes entre los familiares. Algunos medios acusaron a la misma víctima, Lucas, de encontrarse en un vagón que estaba clausurado, incluso como prohibido como para los pasajeros, una especie de... Ese fue el comentario, ¿no? ¿Por qué quedó apartado el resto de los pasajeros? ¿Qué fue realmente lo que pasó con él? dice como que ahí, por lo que yo entiendo, ahí había un karma para él de grado menor, como que no tenía que pasar tanto como los otros. Ajá. Por eso trascendió, pero más apartado, Sí, porque la verdad que el accidente sí fue muy cruento. O sea, eh, colisionó un vagón contra otro, o sea, fue algo, la verdad, horrible. Lucas está en luz, sí, de hecho está aquí también con todos. bueno, todos están en luz, todos los que trascendieron, Sí, prácticamente todos. gracias a Dios. ¿Falta alguien? Dicen que no, que ya están todos completos. Me alegro mucho. Continúa la biografía. Los hechos fueron investigados por la Secretaría número 21 del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal, del doctor Claudio Bonadío. En los primeros días, el fiscal delegado acusó duramente al juez Bonadío de apropiarse del expediente impidiéndole realizar tareas de investigación. La cuestión central investigada en la etapa de instrucción estuvo referido al estado de los frenos para establecer si el maquinista del tren Marcos Córdoba había omitido frenar o si los frenos estaban rotos debido a que no habían sido adecuadamente mantenidos, poniendo la responsabilidad en cabeza de los dueños de la empresa ferroviaria, sindicalistas y funcionarios del control. La mayoría de los peritos concluyeron que los frenos funcionaban correctamente, salvo el ingeniero Brito, que sostuvo que el conductor se quedó sin poder de freno. El juez Bonadío desestimó las conclusiones de la mayoría, Díaz, Luzuriaga, Fagiani, Leonetti y Pastine, y avaló las conclusiones del perito Brito para concluir que lo más probable sea que Córdoba haya tenido un problema de disminución de presión y eso lo hizo frenar muy sobre el golpe. Con ese criterio, Bonadío sobreselló al maquinista Córdoba y poco después también procesaría a todos los peritos menos Brito, mandándolos a juicio acusados de ponerse de acuerdo con el propósito de responsabilizar penalmente por los hechos ocurridos el 22 de febrero del 2012, únicamente al conductor del tren. Con posterioridad, ambas decisiones serían dejadas sin efecto. El maquinista Córdoba sería procesado y llevado a juicio y los peritos serían absueltos en el juicio oral. ¿Quiénes fueron realmente los responsables? ¿Estaba acertado Bonadío
con las decisiones estas que había tomado? Bueno, realmente lo responsable está muy claro, ¿no? Los mismos corruptos de siempre y los densos que han estado dirigiendo el país. Es que no hay respuesta más obvia. Claro. El gobierno kirchnerista y las autoridades en ese momento, Schiavi, De Vido, fueron lo más corrupto, pero corrupto, corrupto que hay. Y esto no es un tema de ideología política, porque como ustedes saben, queridos amigos, nosotros somos apolíticos, no portamos religión, pero asquerosamente, asquerosamente corruptos. Esta mujer CFK maléfica, que yo le llamo maléfica, pero lo peor de lo peor, ella, todo su grupo familiar, bueno, innombrables, ¿verdad? Innombrables. Conté la biografía. Leonardo Andrada, el más grande de 4 hermanos, era ferroviario por herencia paterna. El menemismo lo dejó afuera de ese trabajo y en 2001 consiguió volver a la línea Sarmiento. Eligió el turno de madrugada porque le permitía tener el día libre. Andrada fue quien cambió turnos con Marcos Córdoba, el conductor del tren con el cual chocó, el día de la tragedia. Cuenta su hermano Jorge, le entrega el tren a Córdoba y le dice, mirá que tiene el freno largo, le advirtió justamente al conductor antes de que pasara el accidente. O sea que se necesita más tiempo y más aire para poder frenarlo. Había pedido el cambio de equipo, pero cuando llegó a Moreno el tren de adelante se había suspendido. Atrás vino mi hermano con el tren siguiente y cargó a la gente del tren anterior y la propia. Leonardo hizo el informe sobre lo que vio ese día del Chapa 16, o sea, el tren que chocó, y la justicia lo llamó a declarar. Cuenta Jorge que su hermano discutió con el secretario del juez, que le preguntaba por qué no había detenido el tren si estaba con inconvenientes. Y él le decía que la empresa le pagaba por conducir trenes, no por suspenderlos. Claro, esa no era su función. No podía detener el tren si él no era una autoridad. Ya había hecho el informe, ya había escrito sobre el episodio con ese tren. Estaba firme y jamás cambió su declaración. Qué coincidencia que Leonardo Andrada fue asesinado de 4 balazos un año después de la tragedia. Lo asesinaron por decir la verdad, que el convoy se encontraba en muy mal estado y con los frenos fallando y nadie hacía nada, porque algunos dijeron que lo mataron porque lo asaltaron para robarle. No, está claro que el asesinato de él era algo que era más que intencionado y estaba más que preparado, porque él como que él estaba preparando una rueda de prensa o iba a preparar algo para poder decir la verdad de lo que realmente había pasado. Claro, porque justamente él también condujo el tren y se lo entregó a Córdoba, que fue el que toma el turno siguiente, que duró la verdad muy poco, fueron algunas estaciones, y termina chocando. Porque Córdoba declaró que los frenos no le respondieron. Cuando él quiso frenar el tren, no lo pudo frenar, no hubo forma. Dice, por otra parte, la biografía, en el juicio fueron juzgados 2 hechos, por un lado el siniestro de 11 con secuela de muertes y lesiones, y por otro lado si hubo administración fraudulenta en la administración de la empresa ferroviaria y la gestión ministerial. Una pregunta que no hice es, por lo tanto, ¿se puede decir que el conductor del tren, Marcos Córdoba, fue responsable de la tragedia? Para nada. Bueno, porque también dijeron que, ahora lo voy a leer, ¿no? Como que no activó determinado freno que debía haber activado. Bueno. El juicio se extendió por casi 2 años. Entre los actos más relevantes se encuentra la decisión del tribunal de rechazar las conclusiones de 4 de los 6 peritos, Fagiani, Pastini, Leonetti y Díaz, y solicitar que los mismos fueran procesados por falso testimonio por el juez Bonadio. Además, los peritos, o sea, fíjense, ¿no? Lo corrupto que es todo el sistema, que dieron falso testimonio, los mismos que peritaron e hicieron la investigación. Es de locos, la verdad es relajante, es asqueroso, asqueroso realmente cómo se maneja. De todos modos, 2 años después, los 4 peritos resultarían absueltos.
que deberían haber ido a la cárcel para hacer justicia. La sentencia fue dictada el 29 de diciembre de 2015 y los fundamentos se dieron a conocer el 30 de marzo del 2016. De los 28 acusados, 21 personas recibieron condenas y 7 resultaron absueltas. ¿Se hizo justicia realmente con esta causa? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué nos pueden decir estando ya del otro lado del velo? ¿Cómo funciona en este caso la ley de causa y efecto y las leyes universales en general? Es obvio que no se hizo justicia, pero lógicamente las leyes universales están para toda aquella persona que obró mal y que provocó todo esto, se le vaya a devolver en unas vidas, en las vidas correspondientes, porque nadie escapa de las leyes universales. Así es, ninguno de nosotros. Nadie está exento. Funcionan eternamente, las 24 horas del día, los 365 días del año, no paran nunca, están hechas para funcionar in eternum. En esta 3D, ¿no? Porque obviamente en 5D ya no existen. Esto es un tema de la 3D. Dice otro párrafo, se tomó como probado que miembros del comité ejecutivo y del directorio tomaron la decisión de no ejecutar tareas de mantenimiento que debían cumplir. Con el objetivo de obtener beneficios económicos, ejecutaron un plan delictivo ocasionando perjuicio económico a los bienes públicos por el deterioro de la flota asignada a la línea, flota de propiedad estatal. El plan delictivo consistía en permitir que la flota de material rodante circule en deplorable estado, afectando el confort y la seguridad de los pasajeros. Esto les permitía solicitar anticipadamente la reconstrucción integral del material rodante con fondos aportados por el Estado Nacional. Los fondos serán abonados a la empresa Emprendimientos Ferroviarios S.A. Luego obtenían los beneficios a través de un contrato ficticio. Fíjense toda la maniobra fraudulenta que hacían. Obtenían los beneficios a través de un contrato ficticio de asesoramiento integral con la empresa Cometrans S.A. Para el tribunal sería imposible realizar esto sin la colaboración de los funcionarios públicos Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime. En sus respectivos cargos dentro de la Secretaría de Transporte tenían la obligación de controlar el sistema ferroviario. Tenían conocimiento del mal estado del material rodante y de la política empresarial de TVA y recibieron alertas por parte de la CNRT. A pesar de esto, utilizaron artimañas burocráticas para detener las medidas que eviten el plan delictivo de la empresa. Así contribuyeron al mal estado del material que fue entregado en concesión a TVA. Schiavi cumplió las 2/3 partes de su condena y quedó libre. Y esto coincidió con la llegada del gobierno de Alberto Fernández, que también era parte del mismo gobierno kirchnerista, otro asqueroso más, manejado por CFK. Sin embargo, el único funcionario preso es Ricardo Jaime, quien fue antecesor de Schiavi en el cargo. ¿Por qué sigue preso Jaime, que había sido antecesor de Schiavi, que no estaba, digamos, en el momento del accidente? ¿Por qué esta diferencia entre ambos cuando la tragedia de Once se produce estando Schiavi en el cargo? ¿Cómo se puede entender esto? Una ley universal que él violó en una vida anterior y que ahora la está saldando. ¿Y por eso Schiavi fue absuelto? Porque Schiavi fue el principal responsable número uno. Sí, porque dice que lógicamente tuvo a muy buenos contactos y estuvo muy bien protegido. Schiavi. Sí. Claro, pero en el que él fue el responsable número uno, porque él estaba en el cargo en ese momento. ¿Cómo funciona en este caso para él la ley de causa y efecto y las leyes universales? Digamos que no lo paga en esta vida ese karma. Lo pagaría en la siguiente vida. Ajá. Otro párrafo dice que desde la querella a cargo de Leonardo Mengini señalaron que el beneficio concedido al ex secretario de Transporte, hablando de Schiavi, es un nuevo golpe a una sociedad carcomida por la corrupción y hastiada de ver delincuentes que salen de las prisiones después de haber destrozado vidas.
Entendieron que los plazos para acceder a la libertad condicional se cumplen, pero se llegó a los mismos disfrazando un supuesto estímulo educativo, porque ponían como excusa todos sus amigos los corruptos que había hecho cursos educativos. ¿Qué tiene que ver eso con ser responsable de una tragedia y ser un corrupto? O sea, nada. Favoreciéndolo, disfrazando un supuesto estímulo educativo, que han dejado con todo esto una herida muy grande en la historia argentina, imposible de cerrar, dijo uno de los familiares de las víctimas, ¿no? Podemos decir en este sentido que la justicia es prácticamente inexistente en general en este país y en el planeta. Ellos dicen que quien hizo la ley ha hecho la trampa, así que no existe ninguna justicia en este planeta. Claro. Y sí, lo vemos todo el tiempo. Con respecto a la mecánica del siniestro, el tribunal tuvo muy en cuenta una modalidad de frenado llamada freno largo que caracterizaba a los trenes de marca Toshiba. Bueno, y acá en definitiva no me voy a extender mucho porque lo señalan a Córdoba, al conductor, como el responsable principal, claro, para ellos deshacerse de la culpa, como siempre, ¿no? La misma historia de siempre, siempre el mismo modus operandi. Pero por otra parte, el tribunal consideró que el accidente se produjo porque frenó tardíamente y circuló a mayor velocidad de la permitida. Desconectó el sistema preventivo de hombre muerto. Pero evaluó que su conducta no había tenido la intención de causar el estrago en contra de lo señalado por la defensa. La defensa quería a toda costa inculparlo para que los verdaderos corruptos quedaran libres. A su vez consideró que los empresarios y los funcionarios del Estado tuvieron mayor responsabilidad debido a la administración fraudulenta de los recursos y en algunos casos también por agravar los riesgos que influyeron en el siniestro, pero salieron todos exentos, exceptuando Jaime, que fue el único que quedó preso. Así que, ¿qué nos pueden decir acerca de esto? Como que no hay palabras para decir que siempre utilizan las mismas artimañas y que la única justicia que hay realmente es la de Dios en este planeta. Que no nos esperemos nada de los gobiernos ni de nada de este planeta. Así es, la justicia divina funciona siempre. Más la justicia terrenal es prácticamente inexistente. Son muy pocas veces las que se puede hacer realmente justicia, ¿no? Que realmente haya una causa en la cual hubo un perjuicio y los damnificados puedan tener la tranquilidad de que realmente hubo un juicio justo. ¿Sentirá que se hizo justicia? Le pregunta a un entrevistador a una de los familiares de las víctimas. Yo creo que no, porque la gente sigue viajando igual. Justicia hubiese sido que algo cambie. Hubo condenas, pero los años pasan y los condenados siguen viviendo su vida como si nada hubiese pasado, lo cual es verdad. A los que nos pasó fue a nosotros. No se hizo justicia, pero no podemos pedir más, porque el Código Penal dio las penas y recordó que hay un juicio civil en marcha al que nadie le importa. ¿Qué les pueden decir a las personas que en forma individual continúan batallando para que se haga justicia, o grupal también, ¿no? Para que se haga justicia luchando contra la oscuridad y no lo logran? ¿Cómo vivir con ese sentimiento de impotencia? No lo digo solo por esta causa, lo digo en general. Encomendarse a Dios, que es la única manera, porque en Dios siempre se encuentra la cura, siempre se encuentra el antídoto perfecto y Dios siempre es la única salida para todos y que siempre Dios sabe lo que hace. Así es. En su infinito amor, perfección, luz, verdad y justicia, porque es todo eso y mucho más. Cuando se cumplen 13 años de la tragedia de Once, un familiar de las víctimas leyó: yo sé que algunos ángeles no tienen alas, que se camuflan para estar cerca y hacer más liviana nuestra carga. Él claramente no lo era, fue un hombre común, simple, silencioso, decidido, compañero.
Ella tampoco era una mujer tranquila, amante del folclore y defensora de nuestras raíces. Ellos dos partieron, por más de 2 años recorridos calles, vías, estaciones. Les contamos a todos los que nos quisieron escuchar que la corrupción mata. Fue uno de los pasajes de su emocionante alocución. Cuando el máximo tribunal se pronunció al respecto, recordó los hechos de corrupción que rodearon al accidente durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Señaló que la Sala Segunda de la Cámara Federal de Casación Penal había dado por verificada la deliberada decisión de las autoridades de TVA de no realizar el mantenimiento de los bienes concesionados, contando con la colaboración necesaria de los directivos de Crometrans y especialmente de los funcionarios secretarios de transporte, integrantes de los gobiernos de ese entonces. ¿La corrupción mata? ¿Qué piensa Dios acerca de la justicia terrenal? Que lo único que existe es la justicia divina y las leyes universales, es lo único que para él existe. Y es muy correcta que la corrupción mata. Así es, aunque sabemos que cada uno pacta como trasciende, esto es un hecho que se produce por elegir el camino de la oscuridad, de los que tienen el poder en ese momento, del corrupto gobierno de turno. Hablando de porcentajes, si tuviéramos que dar un porcentaje de cuánto es lo que se hace justicia en este planeta, en la Tierra, ¿qué nos podrían decir? Un 1 o 2% como mucho, más no. Nada prácticamente. Nada. ¿Dónde se encuentran ahora todos ustedes? ¿En qué realidad dimensional? En la Nueva Jerusalén, porque muchos de ellos son semillas estelares. ¡Ay, qué hermosísimo! ¿Y qué pasó con los que trascendieron en ese momento? ¿Cómo lo vivieron? ¿Fueron todos directamente a la luz o se quedaron dando vueltas? ¿Cómo vivieron ese momento? Algunos fueron a la luz directamente, ha habido otros que se han quedado dando vueltas con el tiempo, han ido regresando, y algún que otro que hace poquito se terminaron las labores de rescate, porque el comando siempre, cuando son tragedias de este tipo, siempre hacen labores de rescate para rescatar a toda aquella alma que quede varada. Bueno, qué hermoso, qué bonito. ¿Y cuál es la función de ustedes en esta preciosísima nave de luz, la Nueva Jerusalén? Muchos están en las mercabas, vigilando el planeta, ayudando y sobre todo también haciendo rescates de otras tragedias similares también de otras personas que también han pasado por lo mismo que ellos. Qué hermoso, bueno, preciosísimo. Un mensaje final. Sí, el mensaje es que me dicen que vienen tiempos esperanzadores para Argentina cuando llegue el hombre gris plata, obviamente, que tengan paciencia, que tengan fe, que todo va a llegar. Y algo por último, ya también que me dicen a los familiares también que pidan señales, que pidan sentirlos, porque los van a sentir. Porque cuando uno pide, si tiene que ser, se le da. Y los familiares se les va a dar el que puedan sentirlos espiritualmente. Qué hermoso, bueno. Esperamos que este video lo vean entonces los familiares de quienes trascendieron en esta terrible tragedia, para que sepan que ustedes están muy bien, están viviendo en un lugar que, ¡buah!, no lo podemos ni imaginar, no podemos ni empezar a imaginarlo, de lo bellísimo, de un lugar tan, tan precioso y divino como puede ser esta gran nave de luz, nave nodriza que es la Nueva Jerusalén. Podríamos decir en este momento físicamente por dónde está transitando la Nueva Jerusalén. Sabemos que es inmensamente grande.
pero ¿dónde podemos decir que está instalada en este momento? ¿Está instalada? ¿Se está moviendo? ¿Cómo está su proceso? Se está moviendo constantemente por varios lugares, no tiene un punto así como específico para pararse, siempre se está moviendo. Uh-huh. Y en este momento, ¿dónde está? En México. Ah, por alguna razón en particular debe ser, ¿no? Sí. ¿Está necesitando mucho México, que se está hablando de este país últimamente en forma continua? Demasiado. El apoyo, ¿no? Bueno. Vendrá para este lado, irá para Europa en algún momento, seguramente. Muchísimas gracias por la bendecida información a todos ustedes. Y a ti, querido Alejandro Vargas, también muchísimas gracias por esta canalización tan bendecida. Y a quienes quieran comunicarse con Ale, pueden hacerlo al mail alejandrovargas@gmail.com, desde Instagram, compartir desde la esencia, y sus libros, Tránsito de las Celebridades y Volver para Contarlo. Y nos veremos en una próxima entrevista. Y recuerden, por favor, queridos amigos, les agradecemos. Nosotros no estamos pidiendo ya ni siquiera donaciones, nada, absolutamente nada. Trabajamos completamente ad honorem, muchas horas solo para pasar el mensaje. A los que quieran donarle de todos modos al PayPal, Alejandro, para poder apoyar nuestro trabajo y continuar, pueden hacerlo al PayPal de Alejandro Vargas. Y compartan, suscríbanse, den su like, pasen la palabra para que estos mensajes lleguen y salgan las verdades que eleven el nivel de conciencia de nuestros hermanos. Que, como dice nuestro Padre adorado, Yeshua, la verdad os hace libres. Nos vemos, queridos amigos, el próximo video de MBA, más Vida Animal Contacto Cuántico. Que estén muy bien. Chau, chau.